el otro día, hacer una especie de repasito rápido de lo que fue el título ejecutivo de ejecución de alquileres, de cánones locativos, como para eventualmente a partir de ello ver algunas dudas que hayan tenido, algo que pueden haber visto, y continuar con la última parte de esta semana, que es la parte de ampliación de demanda y mandamiento de intimación de pago y demás. A ver, rápidamente, para que les quede claro para que les quede claro algunas cuestiones, y algunas cuestiones que, como me pasó la otra vez, fueron, digamos, como estábamos escasos de tiempo, fueron dados medio por arriba y por ahí no quedaron muy claras. Título ejecutivo cuando estamos frente a una locación. Estamos frente a un título ejecutivo que es un título ejecutivo, en principio, llamado por la doctrina, o mayoría de doctrina y jurisprudencia, como un título incompleto, siempre refiriéndonos a título incompleto a un contrato de locación. El título es el contrato de locación. Obviamente, esta cuestión de no completo tiene razón en tener un contrato de locación sin firma certificada. Recuerden que cuando tiene firma certificada, hay una gran parte de la doctrina también que dice que en ese sentido el título ya estaría completo y no sería necesario la preparación de la vía ejecutiva. Pero en principio, hablando de un contrato de locación sin firma certificada, estamos dentro de un título completo, causado, que contiene la causa, y como todo título incompleto, debo preparar la vía ejecutiva prevista en el 523, inciso segundo. Para eso tendré que citar al locatario a que venga a reconocer su firma en el contrato y eventualmente a que acompañe el último recibo. Lo mismo que al fiador, si tengo fiador, lo tengo que llamar a citar para que venga a reconocer su firma únicamente. Si tengo firma certificada, reitero, la gran mayoría de la doctrina dice que el título ahí es completo y no se debiera preparar la vía ejecutiva. Pero también les hago saber que la mayoría de los juzgados, por no decirle el 100% de los juzgados, aún así, haciendo una interpretación equivocada del 523, hacen preparar la vía ejecutiva solamente a los fines de que se acompañe el último recibo. ¿Estamos hasta ahí? Y después tenemos que, como cuestión importante, saber qué tengo que reclamar o qué puedo reclamar. Y eso lo veíamos que estaba en el 1208, que son los cánones locativos y toda prestación dineraria asumida por el locatario. Cuando hablamos de prestaciones dinerarias siempre tienen que hablar de dos cosas. Prestaciones dinerarias que se devengan en forma mensual, al igual que los cánones locativos, y además en prestaciones dinerarias que sean líquidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedan ser líquidas o fácilmente liquidables, como es la característica que me establece el 518 para los títulos ejecutivos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a poder reclamar por el 1208? Voy a poder reclamar los cánones locativos fijados y toda suma que deba pagar en forma periódica, toda prestación dineraria que haya asumido que se pague en forma periódica. Ejemplo, expensas, obras sanitarias, luz, gas, todos esos servicios y todas esas obligaciones que el locatario asuma pagar, si no las paga podrán ser reclamadas. Pero guarda, acá en este caso el título ejecutivo lo deberé completar. ¿Cómo mejor dicho, completar? No, complementar. El título ejecutivo dijimos que es el contrato de locación. El contrato de locación me establece cuál es el canon locativo, con lo cual no voy a tener inconveniente en poder determinar cuando se me adeuda una suma de dinero de tantos cánones locativos, por ahí poder identificar cada uno de esos cánones locativos. Ahora, si además de los cánones locativos quiero reclamar alguna de estas prestaciones dinerarias, líquidas, reitero, para eso, en realidad, el título ejecutivo se complementa con el contrato de locación, donde está la obligación de pagar esta prestación dineraria, pero además con el recibo de pago efectuado por el locador de esa prestación de dinero. Vale decir, se los ejemplifico para que lo entiendan. El locatario tiene que pagar, además de los cánones locativos, las expensas. Entonces, el locatario deja de pagar de enero a julio, el canon locativo, y por ende tampoco paga las expensas que se devengan mes a mes del departamento.
Yo los cánones locativos, con el simple contrato, acompañando el simple contrato como título ejecutivo, lo podría reclamar. Para poder reclamar esa prestación dineraria de pago de expensas, que él se había obligado a pagar, el locatario, yo deberé pagar las expensas y el administrador me va a dar un recibo de las expensas que yo pago. Con lo cual, el título ejecutivo, a los fines de reclamar esa prestación dineraria expensas, será el contrato de locación y el recibo de pago de las expensas. Eso sería porque no podés repetir lo no pagado. Ahí va. Porque esto funciona a modo de repetición de sumas de dinero. Lo que yo estoy haciendo es repetir sumas de dinero. Si yo no pago, no puedo repetir algo que no pagué. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, tenemos cuál es el título, tenemos que, si es incompleto, tenemos que preparar la vía. La preparación de la vía, tema cortito, por el 523, digamos, la citación es conforme lo establece el 524, y bajo apercibimiento de lo que establece el 524, que en caso de no presentación o negativa o reconocimiento, queda la vía preparada. Si desconoce la firma, se abre el camino del 526, la pericial caligráfica. Luego tenemos qué es lo que se reclama, que es la amplitud que se reclama es por el 1208, puede ser cánones locativos o cualquier otra prestación dineraria asumida en el contrato. Para eso les reitero, como funciona a modo de repetición de sumas de dinero, deberá complementar el título ejecutivo contrato de locación con los recibos de pago de estas prestaciones dinerarias que el locatario se había asumido pagar y no pagó, y el locador terminó pagando por cuenta de él. ¿A quién le reclamo? Hablábamos de los legitimados pasivos. Bueno, el legitimado pasivo por excelencia obviamente es el locatario, lo extendemos a los herederos, en ese sentido no habría inconveniente. Un tema, cuando hablábamos del fiador, yo no les dije, ahora retomamos el tema del fiador, pero es un tema bastante recurrente y que muchas veces no se suele entender, es, yo puedo en un contrato, digamos, en una ejecución de alquileres, reclamarle solamente la ejecución, digamos, vamos a suponer, tengo un contrato de locación sin firma certificada, un contrato de locación incompleto, un título ejecutivo incompleto, y cuando inicio la ejecución, quiero iniciar la ejecución únicamente contra el fiador. ¿Puedo? Abran los micrófonos, no hay ningún inconveniente. Yo creería que no, que hay que primero excutir los bienes. No, pero esa defensa la puede hacer el fiador. Si se constituyó como principal pagador, no creo que haya problema. Pero igual Si uno lo que quiere es cobrar. ¿Cómo? Yo creo que puede. Si la garantizó solidariamente, yo creo que se puede ir contra el fiador. Yo lo que estoy hablando es si puedo ir solamente contra el fiador y dejar de lado al locatario. Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Para mí podría. Tenía que preparar la vía, tenía que certificar la firma. No sé si convendría directamente contra el inquilino, pero con poder se puede. Directamente. Cuando el contrato no esté vencido, que el contrato esté en vigencia, ahí sí podrá responder solo el fiador. O sea, que el reclamo no sea después de vencida la fianza. Estamos dentro de periodo donde la fianza está vigente, digamos. Sí, tendría que ir principalmente contra el legitimado, que es el titular del contrato de locación, y también contra el fiador. Para mí, si hay una demora, se puede ir directamente contra el fiador. Si sabemos que el fiador es una persona muy solvente, ¿para qué perder tiempo con el inquilino? Sí, además, en la práctica, muchas veces es el principal pagador. En la práctica, el fiador no se presenta pago, ya está en mora. Ya está en mora. No está pagando. En la práctica, ante la falta de pago, siempre van contra el fiador. Pero el fiador se presenta como una garantía. Claro, si no paga primero el obligado principal. Él preguntó directamente. Él preguntó directamente. Claro, directamente para mí no. Para mí no. Yo creo que En ese caso tiene que preparar la vía. Entonces tiene que... Mora se puede. Garantía de discusión. Contra el titular del contrato y subsidiariamente contra el fiador. No, garantía de discusión si va contra el fiador. Bueno, a ver. Interesante las respuestas.
En realidad, digamos, no sé quién, porque sinceramente ya... en realidad, yo en mi computadora los tengo a todos. No pongo para el que hable, que aparezca el que hable. Porque si no, cuando estoy hablando yo me veo yo y me parece medio chocante. No es muy grato verme tampoco. La realidad es que no sé quién, pero por ahí dijeron algunas cuestiones que tienen razón de ser. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Yo puedo ir solamente contra el fiador y dejar de lado al locatario? Sí. En la práctica, me parece que Mauro decía, en la práctica se va directamente contra el fiador. No, en la práctica no se va solamente contra el fiador. La realidad es que en la práctica siempre se demanda a los dos. Es muy raro que se deje de lado al locatario y se vaya contra el fiador. Más allá que uno sabe que en definitiva la persona solvente sea el fiador, no me cuesta y no tiene nada de malo y no me genera absolutamente nada. Al contrario, siempre tener más legitimados pasivos es mejor. Demandar a ambas personas. ¿Pero puedo? Sí puedo. ¿Poder? Puedo. Pero por ahí decían algo que es real. Yo voy a poder. Ahora, lo que no voy a poder evitar es la preparación de la vía ejecutiva. Y para eso tengo que citar al locatario, sí o sí. Porque si yo estoy frente a un título ejecutivo incompleto, el carácter del locatario lo tengo que demostrar previa citación, previo cumplimiento del 523 y 524. Indudable. Con lo cual, tengo que cumplir con la preparación de la vía ejecutiva. Ahora, que después de la preparación de la vía ejecutiva solamente continúe la acción contra el fiador, ningún problema. No hay ningún problema en eso. Pero les reitero, tengan cuidado con que puede pasar, pero no puede omitirse la preparación de la vía ejecutiva con el locatario y obviamente con el fiador, porque si tengo un título incompleto, evidentemente la firma certificada no ha sido de ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Estamos? Pero bueno, quería que lo tengan claro eso. Que siempre el principal deudor va a ser el titular del contrato de locación. No se puede omitir eso. Sí, pero digamos, independientemente de lo que es el principal deudor, al locador lo que le interesa es quién le va a pagar, quién le paga. Después, digamos, quién es el principal o quién es el secundario, no tiene importancia, y de hecho, les reitero, aún siendo el principal pagador, el primario o el principal pagador, el locatario, lo puedo dejar de lado y ir directamente contra el fiador, sin ningún problema. ¿Estamos? No sé quién me había dicho eso, Miguel, me parece. Sí, doctor, yo dice eso. Bien. Luego. Entendiendo que o sea, ya tiene unos meses sin pagar, claramente tiene unos 2 o 3 meses sin pagar, ahí directamente contra el fiador sería. A ver, la mora en el tema del contrato de locación generalmente se establece en forma automática y, digamos, mora en forma automática, primera cuestión. La segunda cuestión es, sí, puede ser que haya 1 mes, 2 meses, generalmente ante el atraso de 2 o 3 meses, suficiente para iniciar la demanda. A ver, todo depende de lo que está pactado, no importa lo que sea. Si es 1 mes y el locador dice, no, mirá, 1 mes no me pagaste, yo tengo que intimar. Ahora recuerden que está la nueva ley que establece, ya le voy a decir el plazo en qué artículo es. El doctor también había hablado del monto de la deuda, si se justificaba iniciar la acción. No, eso lo dije con expensas. Ah, sí, ok. ¿Dónde estaba? Bueno, no encuentro. Ahora le busco bien el tema del plazo. Recuerden que para pedir el desalojo de un inmueble habitacional tienen que intimar a que en el plazo de 10 días abone la deuda. Con lo cual tengo que intimar, más allá de la mora en el pago de las expensas, tengo que intimar al plazo de 10 días al pagar los paneles adecuados. No sé quién está trabajando ahí. Vamos a silenciarlo, me parece que es Leandro. Ahí está. Una pregunta, ¿usted estaba buscando lo que dice la intimación de pago del Código Civil? Sí. ¿El 1222? El 1222 es, a ver. Previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca exceda 10 días. Ese mismo, exactamente. Entonces,
Indefectiblemente, por más que se dé de una cosa a la otra, fíjense que va a estar, digamos, vamos a tener que intimarlo sí o sí al pago en un plazo de 10 días. ¿Estamos? Luego dijimos que otro de los legitimados pasivos estaba previsto en el 1190. ¿Se acuerdan ese habitante? El habitante que tuvo trato ostensiblemente familiar y que luego de la desaparición o muerte del locatario continúa habitando la propiedad locada. Ahí recuerdan que que dijimos, en tanto y en cuanto sumariamente y en forma sencilla yo pueda acreditar el carácter de ese habitante, el carácter de muerte o desaparición del locatario originario, la habitación por el plazo de 1 año desde esta muerte o desaparición, voy a poder tener ese legitimado pasivo para poder reclamarle. Esto se va a ver mucho más claro, lo hablábamos el otro día, en las uniones convivenciales, y mucho más si la unión convivencial está registrada. Ese caso es bastante sencillo de demostrar, este trato familiarmente ostensible, todo esto que vimos, no vamos a tener problema. Cuando la situación no es de una unión convivencial, por ahí la situación, y no hay muerte, por ejemplo, del locatario, sino que hay una desaparición o un abandono de la propiedad, la situación se va a complicar un poquito más y quizás la vía ejecutiva no me alcance en su acotado espacio de discusión para poder lograr este reclamo contra este habitante continuador de la locación. Después tenemos... Sobre eso le iba a preguntar. Sí. ¿Quién? No, yo tengo una duda, pero que ahora después... Carlos, decime, Carlos. No, perfectamente. Si uno no puede demostrar alguno de esas circunstancias, ¿hay que ir directamente a un juicio ordinario? Correcto. Perfecto. Cuando yo veo que la circunstancia requiere de una amplitud probatoria que excede el marco probatorio de un proceso ejecutivo, y lamentablemente no tengo que perder tiempo porque no voy a lograr ni siquiera la preparación de la vía ejecutiva para poder lograr y llevar adelante el juicio. Directamente tengo que optar por la vía ordinaria y con amplitud probatoria demostrar lo que quiero demostrar. Muchísimas gracias. Ahí no se olvide una cosa, en un proceso ordinario, por ejemplo, voy a tener prueba testimonial, que en un proceso ejecutivo no lo puedo. Claro. Por ejemplo. Ya lo vamos a ver cuando veamos pruebas. Decime, Luciano. Yo tengo una duda respecto al reclamo de expensas al locatario. Sí. Tenían que la acción que es única y a cargo del titular registral y cualquier cláusula, disposición en contrato, es como medio una contradicción. Las tengo que pagar porque soy obligado, pero si lo convení, te las puedo pedir por repetición. Pero es contradictorio. No, ahora te voy a explicar por qué no. Porque yo acá estamos hablando de dos títulos distintos. Estoy hablando de que acá el título ejecutivo es un contrato de locación donde el legitimado activo es un locador y el legitimado pasivo es un locatario. El locatario, como legitimado pasivo, se obliga a pagar una suma de dinero proveniente de un canon locativo y además una serie de obligaciones. Por ejemplo, el tema de expensas. En el caso del título ejecutivo expensas, el legitimado activo es el consorcio. Y el legitimado pasivo para el consorcio, es el titular registral. El convenio que haga el titular registral locador con el locatario es un problema de ellos. Por eso, independientemente de que yo pueda pactar que el locatario pague las expensas y lo tenga como obligación, lo cierto es que eso no me exime a mí para con el consorcio, a mi locador para con el consorcio, de cumplir con la obligación del pago de expensas. Quiere decir que yo después no voy a poder discutir al consorcio diciéndole, eso se los expliqué cuando explicamos expensas, diciéndole, no, lo que pasa es que mis expensas las va a pagar el locatario. Es un problema suyo, señor. Conmigo no es. Ante el administrador, en este caso... Ante el administrador no, Luciano. Luciano, ante el administrador no, ante el consorcio. Hasta el consorcio, perdón, ante el reclamo que hace el administrador del consorcio. Entonces, pero guarda en confundir esos términos. Y te lo corrijo ahora, porque así hablamos correctamente. Quien es el titular del crédito de expensas es el consorcio, no el administrador. No importa quién reclame el consorcio. El administrador es el legitimado para poder reclamar ese crédito. No, el consorcio. A través del administrador.
¿A través del administrador o a través de un apoderado? Entonces, listo. Entonces, en caso de al locatario, en caso de que le reclame el consorcio a través del administrador, a él sí no le va a poder reclamar las expensas. No, al locatario el consorcio no le va a poder reclamar las expensas. Claro, por eso, en ese caso no, pero en este otro caso, que es un reclamo de cánones locativos y expensas, si fueron convenidas, sí le podría reclamar. ¿Quién? Depende del reclamo. No, el consorcio no le puede reclamar nunca. El locador. El locador tiene que pagar previamente las expensas. No. La respuesta la doy yo. Esperen, chicos. La respuesta la doy yo. A ver, Luciano. A lo que voy. Sí, a ver, el reclamo. El locatario nunca es legitimado pasivo del crédito de expensas. ¿Me explico? Está bien. Sí, en este caso las paga porque es obligado, porque es el obligado el es un convenio, pero se las reclama por repetición. Es un convenio interno y el locador siempre es. Esperen. Vamos de vuelta. Estás confundiendo locatario y locador, Luciano. Esto es así. Entre locador y locatario pueden pactarse que se paguen expensas. ¿Está bien? Y eso es un convenio privado de ellos. Al consorcio no le influye para nada, no le es oponible lo que convengan locador y locatario. Si el locatario se obliga a pagar con el locador las expensas y no las paga, el locador no puede poner como excusa al consorcio que porque el locatario no pagó, él no las paga. ¿Me explico? Y el consorcio le reclamará por vía de ejecución de expensas al locador las expensas que no pagó el locatario. ¿Me seguiste? Sí. Bien. Ahora, luego, el consorcio no puede jamás el consorcio reclamarle al locatario aduciendo que es lo que había arreglado con el locador. Porque el locatario es un tenedor, no es un poseedor. Es un tenedor. Por lo tanto, no es legitimado pasivo en el crédito de expensas. ¿Quedó claro ahí? Ahora sí. Se me había armado como una contradicción en esos dos ejemplos. Cualquier cosa, vos me preguntas, no hay ningún problema. ¿Puedo hacer una consulta? Profe. Raúl. Yo tengo la siguiente duda. Con el tema de los servicios. Generalmente, a veces en el contrato, o por ejemplo en el que estoy yo, se pide el pago de luz, gas y agua, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de ejecución, si los servicios son compartidos, ¿cómo hace para reclamar el locador? Siempre el reclamo va a tener que ser conforme lo que es cuasi una acción de repetición. Por lo tanto, siempre va a tener que tener el comprobante de pago de lo que te quiere reclamar. Bien. ¿Sí o sí? Bien. Perfecto. Si son compartidos, entonces no le puede reclamar nada. ¿Por qué no? Si son compartidos, ¿en qué sentido? Claro, la luz generalmente suele pasar que tienen un medidor y lo comparten. ¿Entre locador y locatario? No. Entre departamentos, supongamos un complejo, y comparten el medidor de luz. Es ilegal. Sí, está bien, pero se hace. Bueno. Estamos hablando dentro de la legalidad. Después, si obviamente vos me decís, estoy colgado y no me va a poder cobrar nunca la luz, y no, porque estás colgado. No. Bien. Dentro de la legalidad, sí. Juan Pedro, decime. Hola, profe, una pregunta. Por ahí estaba leyendo el texto que había en el campus de expensas y hablaba en un momento del tema de los requisitos, del carácter no sé si alimentario, pero el carácter de importancia que se le daba a que el consorcio reciba los pagos de expensas y el tema de inhabilidad. O sea, como que no me queda muy claro, porque por un lado la Cámara te pide como requisitos muy específicos para el certificado. Y por otro lado se citaba, creo que era jurisprudencia de un libro, estaba al pie de página, hablaba de que algunas veces si hay algunos requisitos no se le da
cabida, digamos, a la excepción de inhabilidad de título, debido a este carácter, digamos, a esta importancia que tiene. Son dos cuestiones distintas. La primera, el carácter alimentario. El carácter alimentario del crédito de despensa sí es reconocido por jurisprudencia, sí, tiene el carácter alimentario. Ahora, una cosa es no ser exhaustivo en cuanto al análisis del título ejecutivo expensas, y otra cosa es no cumplir con requisitos mínimos. Vos me decís, no, se le exige mucho. No, en realidad no se le exige mucho. Lo que se le exige, vos fíjate que es un título ejecutivo autocreado por el propio acreedor. Con lo cual, digamos, ya a partir de la base de que es el propio acreedor quien crea su título. No es un cheque o un pagaré que está suscripto por el deudor. Acá no. Acá directamente es el acreedor únicamente. Con lo cual, al momento de la habilidad o inhabilidad de título, el examen del título no es tan exhaustivo en el crédito de expensas. Miguel, cada vez que estoy coso me le mete bocado. No es tan exhaustivo el análisis de la causa que generó el título. Ahora, los requisitos extrínsecos, que son los que hablamos el otro día, esos son requisitos necesarios ¿para qué? Para garantizar el derecho de defensa del juicio de la parte demandada, que en definitiva no participa en la creación del título tampoco. ¿Me explico? Bien, o sea, por ejemplo, con la tasa de interés que se hablaba en un momento en alguno de los... No, pero la tasa... Está bien, pero la tasa de interés está en el reglamento. Ahí ya no depende ni de uno ni de otro. Lo que sí establece la jurisprudencia en cuanto a la tasa de interés es que es mucho más benevolente la tasa de interés en el caso del crédito de expensas para desalentar el incumplimiento que con otros créditos. Pero es simplemente por una cuestión de que si dejan de pagar muchos colapsa el sistema consorcial, y no es la idea, y el consorcio no puede, funcionar de esa manera. Para desalentar ese incumplimiento, se permiten tasas de intereses quizás más altas que otros créditos normales. ¿Me explico? Bien, bien. Sí, gracias. Bueno, ¿podemos continuar? Continuamos, hablábamos también, por último, dos cositas más, era el tema del sublocatario, previsto en el 1216, que ahí el locador tendrá acción directa contra el sublocatario, hasta el crédito o hasta la suma de que el sublocatario le deba al locatario, y está limitado en eso. Y por último, el fiador, en cuanto al alcance de la fianza prevista en el 1225, que era el 1582 bis, que dijimos que yo les traje no, justo veía, hay un fallo que está interesante, que es bastante viejo, es del 23 de febrero del 2006, esto es sala primera de Mar del Plata, Rodríguez Luis Alberto con Mariluz, todo junto, Mariluz con Z al final, María Laura, expediente 128-910, que ahí habla, en ese momento obviamente habla del 1582 bis, que habla que el 1582 bis, ahora el 1225, contempla dos supuestos en los que la fianza debe continuar surtiendo efectos. Uno es la obligación que derive de la no restitución a su debido tiempo el inmueble, o sea que el locatario no restituye en debido tiempo el inmueble, aun cuando fue requerido por parte del locador, obviamente. Si es con anuencia el locador, no. Y dos, el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita del contrato de locación una vez concluido este. ¿Qué significa esto? La fianza culmina, el fiador se libera cuando culmina el plazo locativo. Salvo estas dos excepciones que yo le acabo de decir. Que no haya una restitución en debido tiempo del inmueble, o dos, que haya un consentimiento expreso de esa continuidad de locación, ya sea expresa o tácita. ¿Me comprendieron? ¿Está bien? Con eso terminamos lo que yo quería hablar del tema de... Doctor, una consulta. Esperame un cachito, Agustina, que ahí estoy con vos. Ahora, ¿vieron las demandas de expensas que yo le mandé? ¿Vieron la demanda de pagaré, cheque? ¿Vieron la tarjeta de crédito? Hay una gran diferencia entre cheque y pagaré
entre tarjeta de crédito y entre expensas. ¿Qué es? Cuanto más completo o causal es el título, más debo desarrollar en la parte de antecedentes el título. Y ese es el caso del contrato de locación. Dos cosas o tres muy importantes en la demanda. La primera, lo hablábamos el otro día me parece, con Lautaro, o no me acuerdo si era Lautaro o quién era, pero hablábamos de preparación de vía ejecutiva. Y yo le decía, es la demanda igual que la tienen, nada más que van a tener que poner en un acápite, preparación de vía ejecutiva. Y antes de librar el mandamiento de intimación, el juez lo que va a hacer es ordenar la preparación de vía ejecutiva en los términos del 523, 524 del Código Procesal Civil. ¿Sí? Primera cuestión. Profesor, ¿tiene un orden de prelación la colocación del decápite de la preparación de la vía? ¿Se coloca al principio de la demanda o en cualquier punto? Donde vos te guste. Yo generalmente lo pongo después de antecedentes. Pongo pretensión, antecedentes, preparación de vía. Perfecto. Y el juez indefectiblemente arranca con la preparación de vía. Indefectiblemente. Gracias. El juez tiene que leer todo, con lo cual va a ver que está la preparación de vía y se va a dar cuenta que la estamos preparando. Otra cuestión. Cuando llego a antecedentes, primero en la pretensión, lo que voy a poner es que vengo a reclamarla, vengo a iniciar demanda ejecutiva contra fulanito tal, en carácter de locatario, contra fulanito tal, en carácter de fiador, por la suma de pesos tanto, en concepto de cánones locativos adeudados, con más los intereses pactados, costos y costas. ¿Sí? Ahora, cuando hablo en antecedentes, tienen que identificar todo lo que más puedan del contrato de locación. En este tipo de título ejecutivo, no escatimen en la explicación. Entonces, acá no tienen que escatimar. Acá la cuestión es que ustedes expliquen como un cuentito todo lo que pasó. Que con tal fecha se firmó un contrato de locación, que el contrato de locación era por 36 meses, que comenzó tal fecha, que era hasta tal fecha, que cada canon locativo era de pesos tanto, y que a partir del mes tanto, el locatario dejó de pagar. Por eso, por esta vía, se adeuda los cánones locativos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo. Tengo que identificar cuáles son los meses y los cánones locativos que se adeuda, como así también cualquier otra suma que yo estoy reclamando. Hago bien la identificación de los cánones locativos y de cada uno de los rubros dinerarios que me deben, para luego poder explicar por qué reclamo la suma que estoy reclamando. ¿Me explico? Que les quede claro, no escatimen en explicar el título ejecutivo en este tipo de causas. ¿Por qué? Porque es causado y contiene la causa, con lo cual puedo identificar todo. No hay ningún inconveniente. Pero hagan tipo cuentito, háganme caso, que es el contrato firmado con tal fecha, que ese contrato vencía tal, que los cánones locativos eran tanto, que además se obligó a pagar expensas, que además se obligó a pagar el agua, y que no pagó el periodo por tanta plata cada uno de los periodos, no pagó las expensas por esto conforme el recibo que acompaño, que yo pagué. Hagan una buena identificación para yo poder determinarles cuando lo vea de dónde surge que me están reclamando la plata que me están reclamando. ¿Está claro? O sea que el concepto de que como acompaña el título y yo me valgo del título, no implica que... No, pero acá no... Yo personalmente el concepto que había entendido hasta ahora es esto, como es una demanda ejecutiva no hay mucho biribiri, va al título, todo lo dice el contrato, lo aplicás, ya está. Bueno, pero a ver, ahí vamos. O sea, tengo que volver a desarrollar todo eso, porque el mismo error cometí en el primer ejercicio. No, pero a ver, no es mucho biribiri. La diferencia es que en los títulos abstractos no tengo que, no tengo que desarrollar nada porque es un título abstracto. Pero en un título en el cual yo tengo un canon locativo de 36 meses, si vos a mí no me decís, vos me reclamás 15.000 pesos, ¿en concepto de qué? Vos me tenés que identificar de todos esos meses que figura en el título ejecutivo, que es un contrato, cuál es lo que me estás reclamando.
O sea, Sí, esa parte la entendí. Lo que yo pregunto los títulos es, por ejemplo, causados, no. Acá ¿cuándo no hay lo firmé? ¿Dónde firmé? Eso no. Acá no hay hechos, hay antecedentes. Pero cuando tengo un título causado y el título, además, está contenido, la causa está contenida en el título, perdón, debo desarrollarlo. Debo ser más explícito. Lo van a ver en el contrato, en la demanda. ¿Vos viste la demanda de tarjeta de crédito? Sí. Si vos ves la demanda de tarjeta de crédito, no es lo mismo que la demanda de pagaré. No. Es mucho más escueta la demanda de pagaré. ¿Por qué? Porque tengo cierta explicación. La demanda de expensas es más explicativa que la demanda de pagaré. ¿Por qué? Porque si expongo cuáles son los periodos de expensas que debo, expongo quién es el titular, expongo ciertas características que ayudan a comprender mi reclamo en sí. Ahora, esto no significa que yo tenga que hacer un desarrollo de que, y lo llamé un par de veces, y fui a la casa y no vino, y además él me reclama que le filtró agua, y además me reclama que un cuerito de una canilla no se lo cambié, y entonces él no me quiere pagar. Todo eso no. Simplemente hacer referencia a la cláusula. Es una explicación exhaustiva, pero concreta del título. ¿Y por qué reclamo lo que reclamo? Simplemente eso. Buena consulta, profesor. Espera. Agustina, estabas desde hoy esperándome. Sí, doctor, yo era algo igual sobre el fiador, no sobre la demanda. No hay problema. Me quedó una duda con el fiador cuando dice que va a continuar la fianza cuando sea de forma tácita. O sea, que la prórroga sea tácita. ¿Cómo sería? Porque si la fianza termina con la finalización del contrato en forma expresa, un ejemplo de forma tácita, ¿cuál sería? Vamos a suponer que entre locador y locatario culmina el plazo locativo, pero agarran ellos y dicen, hace una cosa, con todo este quilombo de la pandemia, nada, quédate, seguí pagándome los alquileres. Y al recibir los alquileres, en realidad hay una continuidad tácita del contrato. ¿Pero eso también, el fiador también sigue garantizando en ese caso? No, si expresamente él no expone que garantiza, no garantiza más. Claro, o sea que no hay garantía tácita. No sé si lo digo bien, pero el fiador expresamente tiene que decir que continúa. No, por eso, en el fallo que yo le di, yo lo que puse es el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita. El consentimiento es expreso. Lo que puede ser expreso o tácito es la continuidad de la locación. Ah, en eso me quedó la duda. Bueno, gracias. No, por favor. Miguel. Miguel. Profesor. Sí, profesor. Lo que le quería preguntar era con relación a los demás servicios en los que está obligado el locatario a pagar y que si en la presentación de la demanda, como lo hace también con las expensas, si hubo convenio de que paga el locatario, también se deben agregar los pagos por parte del actor de los demás servicios para reclamarlo después, ¿no? Sí, claro, siempre. Toda suma dineraria que se haya obligado al locatario a no pagar y que lo pague el locador, para poder reclamarlo en el proceso ejecutivo de ejecución de alquileres, deberá acompañar los comprobantes de pago, porque eso, reitero, es una repetición de sumas de dinero. A ver, voy a mirar un cachito del chat, porque en el chat me hace preguntas y yo no lo leo, ya les reitero eso. ¿En qué caso se haría el acápite de preparación de vía ejecutiva? Cuando preparo vía ejecutiva, ahí no sé si eso quedó claro, Elizondo. Pero este título contiene la causa, por lo cual la introducís para que la contraria te la discuta. No entiendo, Diego, a qué te referís. La garantía no es tácita, se expresa, pero es tácita la continuidad. Bien. Si quieren, los que mandaron chat me quieren hablar, me hablan y me dicen, porque no... Si el locador cuando renueva no le hace recibo, ¿sigue el fiador? Si el locador cuando renueva no le hace recibo, Perdón, sí, es mía la pregunta. Claro, él renueva, pero no, o sea, le da plata, pero no hay recibo de alquiler. Está bien, pero digamos, el plazo locativo en ese caso venció y no hay restitución, digamos,
lo que sería, hay una no restitución en su debido tiempo del inmueble, con la cual la fianza cae. Bien, gracias. Bien. Diego Tosto, si me querés preguntar eso que no te entendí bien, que contiene la causa, lo cual lo introducí para que lo contrario la discuta, no sé, ¿qué me quisiste poner? Si me querés hablar... No podés hablar, Diego, porque que la causa se introduce cuando el título la contiene, porque la otra parte la puede discutir a la causa. Entonces, uno de adelante y la desarrolla para establecer una postura... No, sigo sin entenderte, Diego. No, si prendo el micrófono se me corta toda la conexión. Estamos en el horno, Diego. No te entiendo la pregunta, sinceramente. O sea, no sé si es una pregunta o una afirmación, sinceramente. Cuando el título contiene... Bueno. Bueno, quiero continuar con el tema del... Doctor, disculpe, una pregunta. Sí. Había dicho que la nueva ley de alquileres nos tenía que comentar algo, para tener en cuenta. No, estuve viendo un poco la nueva ley de alquileres, pero con respecto a lo que es proceso ejecutivo, pero puntualmente no varía en nada. No tiene nada, digamos, que les vaya a modificar algo, en absoluto. Sí quería dar, como este pantallazo genérico, quería, digamos, fijar algunos conceptos puntuales sobre el título completo o incompleto, en cuanto a qué debo reclamar, quién puedo reclamar y cómo lo puedo reclamar, y después el tema de legitimados pasivos, me interesaba solamente eso, y que bueno, que ustedes me vayan diciendo sus dudas. Bueno, el tema de hoy en realidad era ampliación de demanda ejecutiva. La ampliación de demanda ejecutiva, en realidad, está prevista... Espérame un cachito. Lo tenía que hacer. Bien. La ampliación de demanda ejecutiva está prevista de dos maneras. Antes del dictado de la sentencia de alcance y remate, o posteriormente al dictado, y está previsto en lo que son los artículos 538 y 539 del Código Procesal Civil. ¿Por qué está previsto ampliaciones de demanda o cuál es el fundamento que le da al 538? Se le corta, profe. ¿Cómo? ¿Alguien habló o no? Sí, que se le corta, no sentí, no escucha. Perdón. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien. Se escucha bien, perfecto. ¿Está bien? Bien. Sí, se escucha bien. Bien. A ver, pará, vamos con un cachito antes de continuar. Sigo con Diego. El doctor Casas había dicho que en los títulos que no contiene la causa no se puede discutir la misma, pero en los que contienen la causa desarrollada sí. Por eso, uno en la demanda la introduce y la detalla para establecer la validez del reclamo, ya que la otra parte puede discutir esa causa. Era algo que había mencionado el doctor. Está bien. Creo que, en definitiva, es lo que yo dije, que cuanto más causado sea el título y que el título contenga la causa, debo desarrollarla de tal manera que dé explicación de por qué mi reclamo. Entiendo que debe ser, viene por ahí. Bien. Volvemos entonces. 538 y 539 del Código Procesal. ¿Por qué o cuál es el fundamento de las normativas para poder ampliar en un proceso ejecutivo una demanda que inicié oportunamente? La realidad es que todo parte de un concepto que es un principio, que es tratar de evitar un desgaste jurisdiccional innecesario por un lado, y por otro lado, el principio de economía procesal. ¿Qué significa? Cuando tengo las mismas partes y tengo una obligación que en definitiva tiene vencimientos periódicos, parciales y periódicos, no tiene sentido o no tenía sentido, el legislador cuando determinó esta normativa, decir, pucha, ¿por qué le vamos a hacer iniciar
al acreedor o al ejecutante tantas causas iguales, con las mismas condiciones y las mismas circunstancias, que la primera que inicie por estos nuevos periodos que van venciendo en el transcurso del proceso. Para eso, a los fines de evitar este desgaste jurisdiccional y para hacerle, digamos, honor al principio de economía procesal, se permite a través de 538 y 539 la ampliación de la ejecución. El 538 es el artículo que me establece la ampliación con anterioridad a la sentencia de trance y remate. Tengan en cuenta algo, tanto 538 y 539 son distintos, en realidad, a lo que establece el Código Nación. Espérenme. En el artículo 540 y 541. El 538 es el 540 del Código de Nación y el 539 es el 541 de Nación. Ellos, en Nación, hace un tiempo se modificó el código y estos artículos están modificados y ahora vamos a ver la diferencia. En principio, el 538 dice: ampliación anterior a la sentencia. Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor podrá ampliarse la ejecución por su importe sin que el procedimiento retrotraiga y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido. A ver, ¿qué es lo importante? La norma está destinada ¿a qué? A una obligación única de prestaciones parciales, con vencimientos periódicos. Si estamos hablando de una obligación única de prestaciones parciales, podemos hablar de una cuota alimentaria, podemos hablar de crédito de alquileres, pero visto así, tal cual y expresamente como lo estoy diciendo, no entraría a expensas. Porque yo, ¿qué les dije las expensas? Las expensas son independientes una de otra. Quiere decir que no es una obligación única con prestaciones parciales y vencimientos periódicos, sino que por el contrario son deudas independientes que se generan mes a mes y tienen todas un vencimiento propio, un nacimiento y un vencimiento propio. ¿Está claro? Pero las expensas entran igual en esto, por lo que establece el 539, porque el 539 expresamente me dice que las expensas pueden ser ampliadas conforme esta terminología, conforme esta normativa. ¿Estamos? Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que, en definitiva, ¿para qué me sirve el 538 y el 539? Para aquellas obligaciones de única prestación que tiene, para una obligación única con prestaciones periódicas y con vencimientos periódicos o sucesivos en el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? En realidad yo voy a iniciar la demanda normalmente. Si ustedes ven la demanda de ejecución de expensas que yo les mandé, hay un acápite que dice reserva de ampliar, reserva de ampliación. ¿Qué significa eso? Que voy a poder eventualmente, en el transcurso del proceso que yo vaya llevando adelante, podré ir viendo de incluir dentro de este mismo proceso, nuevo periodo de expensas que se vayan venciendo y vayan siendo impagos. Lo mismo ocurre con el tema de los alquileres, lo mismo ocurre con el tema de alimentos, por ejemplo. Con el tema de alquileres, yo inicio por enero, febrero, marzo, abril, porque no me pagó, pero claro, la persona continúa en el inmueble, con lo cual, mes a mes, no me pagan los alquileres, con lo cual mes a mes se siguen generando deudas. Y esos nuevos periodos de alquileres los podré incluir dentro de el proceso ya iniciado, y dependiendo de la etapa procesal en la que esté, lo podré incorporar a través del 538 o a través del 539. ¿Qué es lo importante? En primer lugar, el 538. El 538 me dice: si vencen nuevos periodos, nuevos cánones locativos, nuevos periodos de expensas, con anterioridad al dictado de la sentencia, puedo incluir estos nuevos periodos, pero se tendrá por cumplida con las etapas que ya se tengan cumplidas. ¿Qué quiere decir?
que por una cuestión de principio de preclusión no puedo retrotraer el proceso, y esto implica que si yo intimé de pago y amplío la ejecución antes que se dicte sentencia, en principio no tendría que nuevamente intimar de pago, porque estaría retrotrayendo el proceso. Ya el mandamiento de intimación se libró, ya se diligenció y se terminó. No puedo librar un mandamiento de intimación cada vez que yo amplíe. Distinto en el proceso, en el Código Procesal de Nación. En el Código Procesal de Nación expresamente establece que cada ampliación, ya sea antes de la sentencia o después de la sentencia, cada ampliación que yo realice, deberé librar un mandamiento de intimación al ejecutado para que haga valer sus derechos. En el caso de provincia eso no sucede. Significa que con el 538 inicio la demanda, mando mandamiento de intimación, vuelve el mandamiento de intimación, estoy en condiciones de pedir que se dicte sentencia porque el ejecutado no opuso excepciones. Pero antes de eso, como pasaron 3 meses, vamos a hacer una cosa, vamos a ampliar demanda por esos 3 meses que se devengaron nuevamente. ¿Qué va a hacer el juez? El juez lo que debería hacer es tener por ampliar la demanda y después dictar sentencia con estos nuevos periodos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? No se libra un mandamiento de intimación, pero muchos jueces lo que hacen es ordenar una notificación de estos nuevos periodos al ejecutado para que eventualmente haga valer sus derechos, los derechos pertinentes. Y acá no encontramos una discusión en el 538, porque el 538, como no puede retrotraer y el mandamiento ya está diligenciado, en principio no cabría la posibilidad de que el ejecutado venga y oponga alguna excepción o alguna defensa. ¿Por qué? Porque ya precluyó su derecho al momento del diligenciamiento del mandamiento de intimación. ¿Me siguen? Con lo cual... mal. ¿El que está mal? Que lo priva por los nuevos reclamos de poder ejercer su derecho de defensa y oponer excepciones, porque la notificación no equivale a eso, precluyó a partir del primer mandamiento. Bien, lo que pasa que, a ver, vamos a partir de una base. Dejemos de lado expensas por un ratito. Alquileres, estamos frente a un título que tenga una obligación única de prestaciones parciales con vencimientos periódicos. ¿Verdad? Con lo cual, si el ejecutado no puso excepciones cuando yo libré el mandamiento, ¿qué defensas puede tener acerca de nuevos periodos de alquileres que yo le reclame mediante la ampliación del 538? Y que dejó Está bien, pero es un derecho constitucional. Tendrían que modificar el código y listo. Luciano, no hablemos del derecho constitucional. Háblame qué defensas podría tener. No, obviamente sí, que cae en abstracto, porque sí, se entiende. No, porque volvemos a lo mismo. Lo que él puede atacar es el título ejecutivo que ya fue ingresado y que por el cual fue intimado de pago. Ahora yo no lo estoy nuevamente reclamándole un título ejecutivo. Es el mismo título ejecutivo, nada más que venció una prestación más, una obligación más. Pero el título ejecutivo sigue siendo el contrato de locación que ya estaba ingresado, que ya estaba incorporado al momento de librar el mandamiento de intimación. Ahí tendría que haber ejercido su legítimo derecho de defensa, no ahora. Porque ahora, en realidad, yo lo único que estoy haciendo es decir que me debe más plata, nada más. Yo no incorporo ningún... Y si lo pagó, pagó ese nuevo vencimiento, ¿cómo puedo poner la excepción de pago? Bien, perfecto. Yo quería que me hagas esa pregunta. En realidad, en alquileres, si vos vas a pagar, a diferencia de expensas esto, vas a pagar hoy un canon locativo, el locatario, el locador, mejor dicho, te va a expedir un recibo de pago por el canon locativo viejo, por los que yo ya te reclamé, no por los nuevos. Vos no me podés venir a decir, te vengo a pagar el periodo... No es como la expensa que podés elegir. No, podés elegir, no, podés pagar la que no está vencida. El pago al mes que quiera. Podés pagar la que no está vencida. Está bien. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poquito, si estamos frente a una ejecución de expensas,
probablemente esa notificación, esa nueva notificación de la ampliación de la ejecución en los términos de 538 sí tenga razón de ser, porque como dice Luciano, pudo haber estado pago esa expensa. Profe, pero si se puede el inmueble, por ejemplo, me reclaman enero, febrero y marzo, como dijo usted en el ejemplo. Y yo después me voy de un inmueble. Pero perdón, ¿de expensas o de...? ¿Cómo? No, de alquileres. De alquileres. Sí. Yo me reclaman enero, febrero y marzo. Yo después dejo el inmueble. Sí. Y después me quieren reclamar los meses que yo no estuve habitando el inmueble. Bien, por eso. Bien. Por eso, para esos casos que son medios excepcionales, raros, porque digamos, hasta te diría que en ese caso, si te quieren reclamar más periodos fíjense que ahora la norma, eso sí está modificado, fíjense en el código, en la ley nueva de alquileres, ya les voy a decir a ver si lo encuentro rápido. Consignación. Si el locador de un inmueble se rehúsa a cobrar el canon locativo según lo dispone el 1208, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente que lo reciba en caso de silencio negativo 3 días hábiles y no. El tema era cuando uno devuelve la llave. Ahora lo voy a buscar. Capaz que hay resolución anticipada, renovación del contrato. Bueno, ahora después se lo busco. Primero, es una situación rara, Gisela, puede pasar, pero convengamos que ahí, digamos, hay lo que se llama una estafa procesal. Porque en definitiva, digamos, estás reclamando algo que vos sabés que no te corresponde. Claro. Con lo cual, más allá de que vos puedas hacer valer o demás, sí es verdad que vos por ahí te omiten, vos podés presentarte igualmente en el momento que vos quieras al proceso, pero si hay una circunstancia de esa, vas a tener la vía penal por la estafa procesal. Es raro que pase, muy raro que pase. Profe, no quiero hacer pisado y cerrar el tema, perdón, pero el tema del recibo, ¿eso va a regir siempre y cuando me dé recibo? Porque a mí si no me da recibo, yo te voy a decir, no, ese pago lo imputé a este nuevo que me está reclamando. Y ahí otra vez lo mismo. Está bien, y ahí volvemos a lo mismo. Vos sos un locatario que estás debiendo y vos vas a pagar. ¿Vos no pedís recibo? Sí, pero el recibo no especifica a qué está imputado ese pago. Y es que bueno... durmió ahí en poner... Pero Luciano, para. Ahí vos lo que vos estás viendo es una cosa. Primero, si vos sos locatario y estás debiendo y vas a pagar tardíamente algo, lo mínimo que esperás es que te hagan un recibo imputado a la suma que vos estimás que estás pagando. Si no te lo hacen así de esa manera, y bueno, no pagues. Ahora, si vos pagás y te hacen el recibo o no te hacen el recibo, y decís, bueno, o se lo depositas transferencia bancaria, y después decís, bueno, después dame el recibo, y el recibo te lo van a imputar como ellos quieran, claro. Y lamentablemente sí. Lamentablemente sí. A mí no me quedó claro en qué ámbito se exige la intimación y en qué ámbito no. Porque bien, se me cortó. A ver, recapitulo un poquito. Desde el punto de vista del 538, el 538 no me exige ninguna intimación, no, o sea, no es que no me exige ninguna intimación, perdón. Lo que me dice el 538 es que yo no puedo retrotraer el proceso. Quiere decir que si yo amplío la ejecución posteriormente al mandamiento de intimación, pero con anterioridad a la sentencia, el 538 me dice, no hay nada. No hay nada. No debería haber nada. ¿Por qué? O me dice, no, usted no tiene que intimar a nadie. Me dice, no puede retrotraer. Ahora, en la práctica, ¿qué pasa? No mandan un nuevo mandamiento, pero sí ordenan la notificación al deudor, al ejecutado, con esto, como decía Luciano, con esta excusa de tratar de defender el derecho de defensa en juicio. Y eventualmente a ver qué dice el ejecutado. En ese momento el ejecutado, ¿qué puede decir? No puede decir, no puedo poner excepciones, no puedo poner defensa, sí puede plantear algunas circunstancias raras. Por ejemplo, Gisela, la que dijiste vos. No, mire, pero si yo tengo acá el papel que yo entregué el inmueble.
Simplemente para esas circunstancias es que los jueces, aun cuando el 538 no lo prevea, ordenan esa intimación vía cédula de notificación. ¿Sí? Profe, o sea que eso es en nación y en provincia, por más de que provincia no lo prevea. No, eso es en provincia. En nación, siempre que amplío la ejecución, antes de la sentencia, después de la sentencia, se debe librar un mandamiento de intimación. Siempre. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bien. Ahora vamos al 539. Ahora vamos. Sí, ¿quién me habla? Sí, una pregunta. ¿El tema del pago del servicio se puede agregar en la ampliación también o no? Sí, sí. Sí, sí. Igual que los alquileres. Sí, sí, claro. Ah. Y vamos a suponer que estás cobrándole, no te pagan los alquileres y tampoco paga las expensas que se van devengando mes a mes. Con lo cual, sí, puedo seguir ampliándolo. Doctor, disculpe, ya no interrumpo más. Una defensa que podría establecer sería que haya hecho un pacto verbal por algunas mejoras hechas en el departamento por alquileres venideros. No, en realidad te cuento, pacto verbal no existe. No existe pacto verbal para hacer valer en un proceso ejecutivo. Excede la amplitud probatoria de un proceso ejecutivo. Lo que sí puede haber, y esto lo vamos a ver al momento de las excepciones, puede haber, sí, no un pacto verbal, sino que haya un pacto escrito en el cual él te haga hacer alguna mejora y vos lo podés compensar con el crédito de alquileres. Y eso se canaliza a través de la excepción de compensación, que ahora, con la ley nueva de alquileres, está previsto en el 1204 bis. En el 1204 bis está prevista la compensación por, dice, gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador y las paga el locatario. ¿Sí? Pero estarían imputados a las vencidas también, ¿no? A no ser que esté preestablecido en lo pactado en el contrato. Generalmente, digamos, te reitero, digamos, dependerá... Un caso anterior que explicaba, sí. A ver, dependerá de cuándo las hiciste y eventualmente cuándo vos las podés imputar. Simplemente eso. Si vos debés 10 meses y arreglaste un vidrio, sí, vas a poder compensar el valor de un vidrio nada más. El resto lo debés. Profesor, ¿es obligatorio que las nuevas ampliaciones se vayan haciendo vencimiento por vencimiento o pueden juntarse 2, 3, 4 vencimientos y amplía en un solo acto? Ahora vamos con eso. No, la realidad es que las ampliaciones de demanda pueden, de hecho se hace así, se acumula una cierta cantidad para no estar todos los meses ampliando ejecución. Porque todos los meses ampliando ejecución, no solo que no es práctico, sino que además no tiene sentido porque no te deja nunca avanzar en el proceso. Imagínense, el artículo que dije es el 1204 bis. Imagínense que si cada mes que transcurre hay un incumplimiento y se amplía la ejecución, no avanzás nunca en la ejecución, en el proceso. Entonces es imposible. Lo que se hace es, se juntan 3, 4, 5, a veces juntás un año entero, en el caso de juntás un año y medio, tenés que tratar de juntarlo el tiempo que vos quieras, mientras no se te prescriban, por supuesto. Pero quiero ir al 539, porque se nos va el tiempo, si no, chicos, nos quedan 20 minutos. 539... El 539 ya es un poco más específico. ¿Por qué? Porque el 539 es la ejecución posterior a la sentencia, la ampliación posterior a la sentencia, y es un poco más simple de entender. Y les diría más, en algún momento se discutía si se podía ampliar antes, después, qué sé yo, que si los periodos vencían antes de la sentencia había que ampliar antes, y si los periodos vencían después de la sentencia había que ampliar después. Y bueno, todo un poco así. La cuestión es que yo siempre les recomiendo lo mismo. Entre ampliar antes de la sentencia y después de la sentencia, yo les recomiendo que amplíen siempre después de la sentencia. ¿Por qué? Primero, porque no empieza la discusión de que si yo tengo que intimar, si tengo que mandar una cédula notificando la nueva ampliación y que venga y me presente y me discuta algo y demás. No, se terminó. En cambio, una vez que tengo sentencia, me puede venir a discutir, ahora lo vamos a ver, pero la sentencia ya está firme. Yo tengo una sentencia firme.
con lo cual estoy en la etapa de ejecución de sentencia, con lo cual tengo muchas más limitaciones para el ejecutado que si no tengo sentencia. Con lo cual yo siempre recomiendo que más allá de que está el 538, apliquemos siempre el 539. Ampliemos la ejecución cuando tengamos sentencia. ¿Qué dice? ¿Cuánto dura aproximadamente este proceso? Todo el proceso desde que inicio. ¿Cuánto dura el proceso aproximadamente desde que inicio una demanda, pero aproximado? ¿Meses, años? ¿Cuánto es? Es lo mismo que me pregunta un cliente eso, Leandro. Claro, pero Leandro, puede ser 6 meses, 2 años. Vos sos abogado. Vos ya tenés que pensar como abogado. Sí. No, claro. Pero yo lo pensé en el sentido que entonces, si sé que va a durar 2 años, sí, voy presentando antes de la sentencia. Pero si está por salir sentencia, ahí espero para no demorarlo. Por eso lo están pensando tipo abogado, eso. Está bien, pero vos mirá una cosa, Leandro. Mirá si yo tengo que intimar a mi... Yo tengo, por ejemplo, una ejecución de expensas, de acá un departamento de Mar del Plata, y tengo que mandar un mandamiento de intimación, tuve que mandar a Comodoro Rivadavia. ¿Sabés lo que me tardó? Me tardó 8 meses en volver. Entonces ese proceso me tarda y perdón, me volvió sin diligenciar porque no encontró a nadie. Peor de todo. Entonces, ahora, un mandamiento, una persona que vive en el lugar y demás, y en 6 meses tendría que tener tranquilo una sentencia de trance remate. Tranquilo, pero bueno. A ver, esto después depende de muchas cosas, muchas variables, de los juzgados, de la oficina de mandamiento, de si vive alguien o no vive nadie, cómo actúa, un montón de cosas. Pero bueno, sí, eso está claro, pero de 6 meses para adelante, eso más o menos. Y más o menos. En el transcurso de un año uno tiene que tener sentencia. En un proceso ejecutivo, digamos, para eso está diseñado el proceso ejecutivo, por lo menos. En un año debería terminar el proceso, pero no termina. ¿Sí? Bueno. Profesor, yo quería hacer una pregunta con respecto al escrito. ¿A qué escrito? Usted había dicho que era recomendable poner un acápite con respecto a la reserva de ampliación. Sí. En el caso de que esa acápite no esté, igualmente después me queda limitada la vía de ampliar la demanda o no. ¿Me esperás un segundito? Muy buena esa pregunta. Sí, la verdad. Buena pregunta. Disculpen. A ver, la realidad, usted no sé si habrán escuchado alguna vez el término que los derechos no se reservan, sino que se ejercen. Con lo cual... Lo mismo pasa con la reserva del caso federal, dicen lo mismo, el fundamento técnico. Claro, bueno, lo que pasa es que la reserva del caso federal es un poco más como un presupuesto procesal para la admisibilidad del recurso. En este caso, el hecho de que no se haga la reserva específicamente no significa que no puedan ampliar en absoluto. No pasa nada. Yo siempre digo lo mismo, trato de enseñarles desde el deber ser. Después el ser es distinto, la situación es distinta, pero bueno, el deber ser indica que se deba hacer la reserva, siempre queda bien. Y bueno, en esa demanda que yo les mandé está la reserva. Estaba con el tema de 539, se los leo. Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro del 5º día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo percibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidas. Si el deudor no exhibiera recibos o documentos que fueron reconocidos por el ejecutante o no se comprobase sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. Lo dispuesto en este artículo y en el anterior regirá también para las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes. Recuerdan que yo les dije que el 539 me incorpora las expensas expresamente y de esa manera evito la confusión acerca de si va o no va. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Fíjense que el 539 ya me dice que
amplío la ejecución, tengo que correr traslado al ejecutado, ¿sí? Pero fíjense, dos cosas les voy a decir acá. La primera, y por eso yo les recomendé, como práctica profesional, que siempre amplíen después de la sentencia. Dos cuestiones. La primera es, si yo amplío después de la sentencia, tengo una sentencia de alcance y remate que está firme y consentida. Perfecto. La segunda es, si el ejecutado no se presentó, fíjense esto, no se presentó a poner excepciones, ¿qué va a pasar? Se lo va a tener porque no se presentó a oponer excepciones ni a constituir domicilio, se lo va a tener, recuerden que en el proceso ejecutivo no hay rebeldía, sino que se lo va a tener... Presentar los estrados del juzgado. ¿Cómo? Como presentar los estrados del juzgado, ¿no? Se va a tener por constituido domicilio en los estrados del juzgado. Es el apercibimiento del artículo 41. 41. Va a ser efectivo el apercibimiento del artículo 41, con lo cual tendrá por constituido domicilios en los estrados del juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo amplío la ejecución posterior a la sentencia y se va a ordenar notificar por el 539 al ejecutado. ¿Pero saben cómo es esa notificación? Ministerio Ley. En los estrados del juzgado. Va a ser Ministerio Ley. En los estrados del juzgado. Por eso para mí siempre es mucho más beneficioso, por ejemplo. ¿Entienden? Porque tengo ya el demandado, el ejecutado, tiene domicilio constituido en el estrado del juzgado. Ya ahorro tiempo, ahorro discusiones. Pero vamos a ser más benevolentes. Vamos a suponer que el ejecutado se presentó, no puso excepciones, pero constituyó domicilio. En ese caso, la ampliación de la demanda, en los términos 539, se deberá notificar por cédula, en nación siempre es mandamiento de intimación, acá es por cédula. ¿Pero para qué? Dice el 539. Para que me acredite y me acompañe la extinción de los nuevos periodos reclamados. Que me acompañe el comprobante. Me va a decir, bueno, a ver, el 539 a priori cuando uno lo lee dice, para lo único que me sirve para que me acompañe el comprobante un recibo de pago, porque si pagó no corresponde. En principio es para eso. Lo que pasa es que la doctrina y la jurisprudencia fue un poco más allá y amplió un poco más allá y empezó a discutir si podía haber otras defensas que no tengan que ver con el título causal que me generó la ejecución, pero sí que tengan que ver con estos nuevos periodos. Y la jurisprudencia ya entendió, y sobre todo la doctrina, entendió que sí, que a pesar de que no me lo dice 539, sí puedo poner otras defensas, no solamente el pago, sí puedo poner otras defensas, en tanto y en cuanto sucedan dos cosas. La primera es que pueda acreditarlas en forma sumaria, y lo segundo es que no se requiera una amplitud probatoria semejante que implique ordinarizar el proceso ejecutivo. Y les hago el ejemplo pertinente. Vamos a suponer que yo amplío la ejecución. Disculpe, que ¿lo tengo puede despensas. repetir? ¿Cómo? Si lo puede repetir. Ahí va. Se los ejemplifico y después me decís, Jessica, si lo entendés o no. El ejemplo. En una ejecución de expensas. Vamos a una ejecución de expensas en el cual, posteriormente a la sentencia, se nos ocurre ampliar la ejecución. Y vamos a suponer, Leandro, que estamos en el ejemplo que hablábamos hoy. Mandamiento Comodoro Rivadavia. Fui la primera vez, 8 meses, volvió sin diligenciar, pedí nuevo, me tardaron un mes, lo mandé de vuelta a Comodoro, bla. Bueno, tardé en dictar sentencia 3 años, por decirte algo. Termino de dictar sentencia, voy a ampliar la ejecución. Cuando voy a ampliar la ejecución, pongo los periodos de los últimos 3 años que no estaban incluidos en la demanda originaria. Genial. ¿Hay alguna defensa que pudiese oponer el ejecutado en ese caso? En expensas. Sí, porque cada título, ahí cada certificado es un título único. ¿Y qué me dijiste, Carlos? Prescripción después de los 2 años. Prescripción. No, ya no puede presentar lo que no oportunamente presentó, no puede presentarlo después. Sí, Miguel, porque es lo que te acabo de decir. La jurisprudencia empezó a entender que aunque el artículo 539 me hable solamente de que tengo que acreditar la extinción de la obligación,
la extinción de la obligación puede generarse por distintos motivos, no solamente por pago. La prescripción es uno. Con lo cual, como dijo Carlos, a pesar de que 539 no me dice eso, no me genera ningún desgaste jurisdiccional ni ninguna ordinarización del proceso la circunstancia de que el ejecutado pueda en esta instancia plantearme la prescripción. ¿Por qué? Porque el juez lo único que va a tener que hacer es cotejar si prescribió, si venció, si transcurrió el plazo prescriptivo previsto en la norma. Nada más. ¿Se puede? Sí se puede. Además puede ser pago, por supuesto. Puede haber también, por ejemplo, en el caso de expensas, una inhabilidad de título. ¿Por qué? Porque acompaña, más allá de que el título originario estaba allá, cuando vengo con expensas, recuerden que voy a tener que acompañar un nuevo certificado de expensas. Y ese certificado de expensas, si no cumple con los requisitos, vamos a suponer que cambió el administrador, vamos a suponer que hay consejos de propietarios. Todas esas cuestiones son planteables en el 530, por el 539, a pesar de que no lo dice expresamente. ¿Les quedó claro, Jessica? Sí, ahora lo entendí. Lo que sigo sin terminar de encontrarle la vuelta es, si en el 538 uno me está diciendo que se tenga que presentar, ¿por qué no lo podría? ¿Por qué considera que es mejor el 539, donde sí tengo que informarle y eso, ya tiene posibilidad de presentar excepciones? No. Yo, ¿por qué digo? Porque el 538 me dice que no, digamos, no voy a retrotraer el proceso, pero el juez me va a insistir con la notificación al deudor. En cambio, si yo tengo un deudor que no se presentó con el mandamiento de intimación y amplío antes de la sentencia, después voy a tener que notificarlo de vuelta. En cambio, si no se presentó y se dicta sentencia, se va a hacer efectivo el apercibimiento del 41, va a tener domicilio en los estados del juzgado, con lo cual las ampliaciones que yo haga después no las voy a tener que notificar. Ahí entendí. ¿Sí? Ahí vamos. Sí. Pero les queda claro que la diferencia es que a pesar de 539 me pretende limitar, no está tan limitación. Y después hay otra cuestión que es muy importante, que en la etapa de ejecución de sentencia tengo un límite recursivo. Y fíjense que el 539 me dice, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. Con lo cual, una vez que se considera ampliada la ejecución, en principio no hay recurso alguno. ¿Por qué digo en principio? Porque si lo que se planteó fueron estas defensas que yo les digo, sí el ejecutado va a tener la posibilidad del recurso de apelación. Vamos a suponer que plantee la prescripción y con una interpretación maquiavélica el juez dice, no prescribieron porque bla, bla, bla. Ante esa circunstancia tendrá la doble instancia el ejecutado para poder discutir la cuestión. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Les decía, el 540 y 541 del Código Procesal de Nación. Fíjense que dice, en cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago. Ello se justificó en la exposición de motivos en que hablaba que la intimación de pago, el 543 del Código de Nación, el 543 del Código de Nación, habla que la intimación de pago es un trámite irrenunciable. Con fundamento en eso, cuando modifican por la ley 22.434 el Código Procesal de Nación, en el 540 y 541 de ampliaciones, dicen, bueno, no, cada vez que amplíen, tienen que mandar un mandamiento de intimación. Les digo más. El Juzgado Civil y Comercial 9 acá en Mar del Plata, en el caso de expensas, en la experiencia mía, también te hace hacer eso. Te hace librar una cédula de intimación a modo de poder oponer las excepciones que considere pertinente, a modo de Código de Nación. Es el único juzgado acá en Mar del Plata que, sin que lo prevea el 538 y 539 del Código de Provincia, lo interpreta de la misma manera que está regulado o está legislado en el Código de Nación. Por lo tanto, digamos, pero es el único. Después, todos los otros jueces, como hablábamos con Luciano, como hablábamos con todos hoy, es lo que ordena es la cédula de notificación a los fines de que si
tiene algo que decir, pero que no sean defensas, que no sean excepciones. ¿Estamos? Hago una pregunta, doctor, ¿puede ser? Teníamos que hablar de mandamiento, perdón, volviendo teníamos al que hablar de 538. mandamiento de intimación. No voy a llegar, así hablamos mejor esto, discutimos esto, y Leandro Gabás el día de lunes arranca con mandamiento de intimación. ¿Sí? Es una pavada. Volviendo al 538 en cuanto a expensas, que dijo que lo dejemos de lado. ¿Cómo actúa la... Mauricio, te escucho medio bajito y medio con interferencia. A ver. ¿Me escucha ahí? A ver, dale. Volviendo al 538, en cuanto a ejecución de expensas, de alquileres me quedó claro, pero como la expensa, cada certificado es único, individual, ¿hay una posibilidad de oponer defensa? ¿Cómo lo toma la jurisprudencia? ¿Cómo? Discúlpame, repetime la pregunta. En el 538, anterior a la sentencia, en cuanto a expensas, ¿cómo lo toman los juzgados de acá? Porque cada título de expensa, o sea, cada certificado, es único, individual, para plantear excepciones o defensas, en este caso. Dejando de lado los alquileres que ya... Bueno, por eso te decía, en realidad el tema de expensas es un poco especial, digamos, porque tiene estas circunstancias, que lo que acaba de decir es totalmente correcto, como cada periodo de expensas es individual uno de otro, independiente uno de otro, aún estando en la etapa del 538, ante una ampliación, debería, y no está mal eso que hacen de librar la cédula. ¿Por qué? Porque puede ser que este deudor haya pagado un periodo que me están reclamando. Reitero, reclamar por parte del ejecutante una deuda que se sabe que está cancelada o generar un certificado de expensas colocando un periodo de expensas que está cancelado, en el caso de clientes no tengo dudas, pero en el caso de expensas roza lo que se llama el fraude procesal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos estás reclamando algo que vos sabés que te pagaron. Y además lo estás certificando, con lo cual me parece bastante burdo. Pero suponiendo, y yéndonos de ese tema, mírame, me hace reír. Creo que el 538 te da la posibilidad, no sé si como excepción, pero yo creo que si a un juez vos le planteás que eso lo pagaste, y diciéndole, mire, no corresponde esta ampliación porque yo lo pagué, acá está el recibo de pago, el juez me parece que se haría eco de esa circunstancia y eventualmente lo aceptaría como una defensa. Porque les reitero, con expensas es distinto, ¿por qué? Porque la realidad, a diferencia de alquileres, yo en alquileres lo que voy a decir es que se devengaron nuevos periodos de aquella obligación, de aquel contrato que acompañaba al principio. Pero acá en expensas, yo tengo que acompañar un nuevo certificado de expensas. Entonces estoy acompañando un nuevo título ejecutivo. ¿Me explico? Por eso es distinto. Y es medio un poquito más rebuscado ahí. Pero tenés razón, en ese caso sí correspondería eventualmente que se le permita, como con el 539, que eventualmente argumente defensas que impliquen, que sean serias y que impliquen la realidad de la cancelación o la extinción de los periodos que están reclamando nuevos. Acá me dice, voy leyendo unas preguntas. Yo tengo una pregunta. Si a su estudio va una persona en calidad de locatario presentando su intimación de pago, ¿qué recomendación le daría? ¿Que pague, que no pague y espere sentencia? Pero si va un locatario presentando intimación de pago, ¿qué recomendación le daría? Y que si puede pagar, que pague. ¿Cómo no voy a recomendar que no pague? No sé en qué circunstancia le diría que no pague. Me da rara la pregunta, Dayana. Torres Jonathan, artículo 541 de provincia también establece trámite renunciable de intimación de pago. Sí, está claro que el 541 es igual que el 539 de Nación. Lo que yo dije es que, haciéndose eco del 539 de Nación, al momento de modificar la ley, el código por la ley 22.434, el código de Nación, tuvo ese argumento diciendo, no, mire, la intimación es irrenunciable. Por lo tanto, considero que aún en las ampliaciones debe haber intimación de pago. Pero eso no sucedió todavía en provincia porque no se modificaron los artículos. Está bien, pero en ese caso yo, como ejecutado, si me presentan una ampliación, me llega esa cédula para oponer esa defensa, ¿yo no podría pedir la nulidad de esa notificación y pedir que por ser trámite renunciable me manden un mandamiento? No, porque la norma no lo prevé. Está bien.
La norma no lo prevé. Entonces, ¿puedo pedir desalojar el inmueble si, por ejemplo, debe meses y ya se termina el contrato? Sí, por supuesto, Raúl. Claro, a ver, volvemos al artículo que habíamos hablado habíamos leído hoy con Jessica, que era, ¿cuál era, Jessica? Resolución anticipada, ¿no? 1222. 1222. Si intimo a 10 días que me pague, y si no, puedo iniciar desalojos, no hay ningún inconveniente. En ese caso, antes de que venza el contrato, yo estoy intimando porque me debe y demás, ahí la garantía de la fianza continuará aún posterior al vencimiento del contrato, porque yo estoy, digamos, intimando, yo estoy pretendiendo, mi accionar como locador está pretendiendo ir más allá de, digamos, no, de cómo es, del vencimiento del contrato. Profesor, una consulta. Dijo que en el 539 podríamos oponer otras defensas siempre que se cumplan dos requisitos, que se pueda acreditar de forma sumaria y el otro, ¿cuál es? No ordinarizar el proceso. ¿Qué es lo que decía yo? Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo rápido. Vamos a suponer que una expensa yo la pagué. La pagué mediante, ¿cómo es? Mediante transferencia bancaria. Bueno, yo podré oponer la excepción de pago, pero deberé, a su vez, acreditarlo con una prueba informativa al banco para acreditar que la cuenta donde yo deposité es la del consorcio. O una pericial contable cortita a los libros del consorcio para acreditar que el pago que yo efectué en el banco fue imputado conforme a lo que yo estoy diciendo. Pero esa prueba no sería sumaria, ¿o no? ¿Cómo? Pero esa prueba ya no sería tan sumaria, entonces. Sí, es una prueba sumaria y muy concreta. Muy concreta. Lo mismo que una pericial caligráfica, o por ejemplo, en ejecución de expensas acompañan un certificado y yo digo, no, señores, es inhábil ese certificado porque hay consejo de propietarios. Y documental o informativa al consorcio para que me acompañe el acta de la última asamblea. Y se va a demostrar que está efectivamente conformado el consejo de propietarios y que el certificado acompañado no está autorizado por el consejo. Tengan en cuenta algo, que aún cuando hablamos de prueba sumaria o de no ordinarizar el proceso o de tratar de acotar los medios probatorios pertinentes, estamos en un proceso judicial y como hablamos con Leandro hoy, el tiempo es tiempo y nos va a llevar tiempo. Aun cuando sea un oficio que parece una pavada, por ahí me lleva 2 meses. ¿Entienden? Perfecto, gracias. 4:30, 4:32. Díganme algo más porque corto, ¿eh? ¿Estamos? Les mando después un escrito, como eso, un escrito de ampliación de ejecución. ¿Quieren? El escrito. Sí, perfecto. Sí, gracias. Genial. Perfecto. Buenas tardes, chicos. Buenas Nos vemos tardes, dentro de 2 gracias. semanas, por lo menos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, buenas tardes. Chao, gracias. Chao.